Pero no solamente la anemia, sino implica también la presencia de citopenias en sangre periférica. Por lo tanto, nos vamos a referir al cuadro de anemia plástica o también conocida como insuficiencia medular o aplasia de médula ósea. Muy bien. Básicamente, esta enfermedad es una enfermedad monoclonal. ¿Qué quiere decir eso? Que afecta a la célula madre pluripotente. Generalmente se producen por un mecanismo, ya sea autoinmune, en el caso de las anemias aplásticas adquiridas, o bien por un fenómeno donde existen mutaciones que restringen obviamente la hematopoiesis. ¿Sí? Vamos a ver que existen aplasias medulares de tipo congénito y aplasias medulares de tipo adquirido, donde obviamente la célula comprometida es la célula madre pluripotente. Acuérdense, la célula madre pluripotente se diferencia y prolifera hacia células comprometidas con el linaje linfoide y mieloide. Cuando la célula comprometida afecta el linaje mieloide, se produce alteración en los glóbulos rojos, en las plaquetas y en la serie granulocítica y monocítica. Pero también tenemos alteraciones en la célula madre de tipo linfoide, que afecta a la serie linfoide. Cuando hablamos de síndrome de aplasia medular o falla medular, la célula madre pluripotencial que produce toda la hematopoiesis generalmente es la alterada. Por lo tanto, es una enfermedad caracterizada por disminución o ausencia de células precursores en la médula ósea y obviamente citopenias en sangre periférica. ¿Cuándo sospechamos la presencia de una aplasia medular? Cuando el paciente tiene en un hemograma pancitopenia. Pero van a ver que la pancitopenia no es la única causa, ¿sí? No es, o sea, la aplasia medular no es la única causa de pancitopenia. En 1978 el primer caso fue reportado por Paul Ehrlich y en 1904 se utilizó por primera vez el término de aplasia medular. ¿Cuál es la clasificación de la aplasia medular? La aplasia medular puede ser congénita o puede ser adquirida. La aplasia medular congénita generalmente involucra varios síndromes, pero de estos los más importantes son la anemia de Fanconi y la disqueratosis congénita. Mientras que la aplasia medular adquirida es la que se presenta generalmente en individuos de mayor edad y no se conoce la causa. En un 75% no se sabe por qué es producida. En un 25 a 30% generalmente es secundaria a infecciones virales, a afecciones tóxicas ambientales, a radiaciones, etcétera, etcétera. De acuerdo a la severidad, puede ser leve, moderada y severa. El criterio para poder clasificar la severidad de la aplasia medular está en base al porcentaje y más que el porcentaje, al número total de neutrófilos. Se habla de aplasia medular severa cuando en sangre periférica el número de neutrófilos es menor de 500. Moderada entre 501 y 1000 y leve entre 1001 a 1500 neutrófilos totales. Entonces, la severidad de la aplasia medular está en relación a la cantidad de neutrófilos totales en sangre periférica. Muy bien, nos vamos a referir en esta diapositiva a las insuficiencias medulares congénitas. Y son dos las más frecuentes, la anemia de Fanconi y la anemia Fanconi es la causa más frecuente de insuficiencia medular congénita. Generalmente se caracteriza por citopenias, ya sea anemia y leucopenia o anemia y trombocitopenia, pero se acompaña de malformaciones, ¿sí?, congénitas y un alto riesgo de presentar neoplasias secundarias. La gran mayoría de los pacientes con anemia de Fanconi van a fallecer por el desarrollo de una neoplasia secundaria como una leucemia aguda, o bien el desarrollo de síndromes mielodisplásicos, o bien pueden generarse tumores soles de tipo carcinomas epidermoides o carcinomas escamosos. La forma de presentación inicial es la presencia en el hemograma de trombocitopenia y o macrocitosis. Entonces, en un recién nacido, en forma congénita, observamos trombocitopenia y macrocitosis y tenemos, ¿sí?, alteraciones congénitas como manchas con café con leche, talla corta, alteraciones en el desarrollo del radio, muchas veces hay ausencia de radio, malformaciones cardíacas, malformaciones renales y algunas endocrinopatías.
vamos a sospechar en la presencia de una anemia de Fanconi. Muchas veces también puede haber parasitopenia, no solamente trombocitopenia y macrocitosis. La gran mayoría de estos pacientes se diagnostican siempre en la infancia, antes de los 16 años, pero en algunos casos pueden ser diagnosticados en adolescentes y adultos jóvenes. Las manifestaciones clínicas, como les había dicho, son manchas con café con leche, talla corta, alteraciones del desarrollo esquelético, especialmente ausencia de radio. Puede haber malformaciones congénitas como persistencia de conducto arterioso, ¿sí? Una persistencia, o sea, un eficiente cierre del que interventricular, con comunicación interventricular, seguramente agenesia renal. Todo esto debido a una inestabilidad cromosómica ocasionada por mutaciones en los genes responsables de la reparación del DNA. Se han descrito una serie de 22 genes. El más frecuente es el gen FANCA, ¿sí? Y el patrón de herencia es una herencia generalmente recesiva. La anemia de Fanconi es incompatible con la vida y la única forma de curarse es a través de un trasplante halogénico de médula ósea. Menos frecuente es la disqueratosis congénita, es una enfermedad también con insuficiencia medular, caracterizada por mutaciones en genes que mantienen la longitud de los telómeros. Los genes más frecuentemente implicados son el DKC1, que es ligado al cromosoma X, el TER-C y el TER-T. Aproximadamente el 70% de los pacientes se caracterizan genéticamente, o sea, se buscan mutaciones en estos genes. Cuando sospechamos, cuando hay un recién nacido tiene pancitopenia y manifestaciones clínicas variables, especialmente una tríada clásica, ¿no? Leucoplaquia, displasia ungueal, o sea, hay alteraciones en los dedos, y pigmentación cutánea reticular. Existe insuficiencia medular, como les había mencionado, con pancitopenia, datos de fibrosis pulmonar con hipertensión pulmonar muy tempranita, cirrosis hepática y alteraciones esofágicas. Entonces, son insuficiencias medulares congénitas, que fuera de existir pancitopenia, existen alteraciones o malformaciones congénitas y alto desarrollo de neoplasias secundarias en el caso de anemia de Fanconi. Otras menos frecuentes son, por ejemplo, el síndrome Schwarzman-Diamond con eritroplastopenia congénita o la anemia de Diamond-Blackman, y hay algunas formas de trombocitopenia amigacariocítica, es decir, trombocitopenia, y si vamos a la médula ósea no vamos a ver megacariocíticos. Más frecuentes son las insuficiencias medulares adquiridas o la aplasia medular adquirida, ¿sí? En el 75% de los pacientes no es posible determinar una etiología por sí, ¿sí? Y se ha visto que el mecanismo subyacente es a consecuencia de un fenómeno autoinmune, es decir, activación de poblaciones linfocitarias, especialmente de linfocitos T, que generan, por ejemplo, citoquinas inhibitorias sobre la célula madre potencial hematopoyética. Por lo tanto, se produce una inhibición hematopoyética y la consecuencia es la insuficiencia medular central y en sangre periférica pancitopenia con la consecuente, por ejemplo, hemorragia, anemia o infecciones asociadas. Muy bien. ¿Cuál es la incidencia de la aplasia medular adquirida? 2 casos nuevos por millón de habitantes por año. Hay una mayor incidencia en pacientes jóvenes entre 15 y 25 años y también en mayores de 65 años. La distribución por sexo es igual. Como les había dicho, en un 75% de los casos no se conoce la etiología, por lo tanto se habla de aplasia medular idiopática con etiología de tipo autoinmune, supresora sobre la célula madre potencial hematopoyética. Pero muchas veces se puede identificar la causa. Y dentro de las causas de aplasia medular tenemos, por ejemplo, la radiación ionizante, agentes virales como, por ejemplo, el virus sí, el citomegalovirus, el HIV, el virus de la hepatitis B, el virus de la hepatitis C, también el Epstein-Barr, el parvovirus B19, algunos insecticidas derivados del benceno, sales de oro, y obviamente la quimioterapia intensiva produce aplasia medular. Dentro de los medicamentos tenemos los AINES, anticonvulsivantes y algunos antibióticos. Bien conocido, por ejemplo, el hecho de la asociación de cloranfenicol por un daño por una reacción idiosincrática que produzca aplasia medular. Cuando no se ha encontrado una causa como estas, se habla de aplasia medular adquirida idiopática de tipo autoinmune. ¿Cuál es el cuadro clínico? ¿Cuándo sospechamos en un paciente que tenga aplasia medular? Obviamente, por un síndrome de insuficiencia medular.
Y son tres las manifestaciones clínicas. Primero, el síndrome anémico, acuérdense, muy inespecífico. Astenia, dinamia, palidez, palpitaciones, cefalea, cansancio, equimosis, tiene con epistaxis, sangrado nasal, gingivorragia, y en las mujeres muchas veces una hemorragia que se prolonga varias semanas. Y debido a la leucopenia y neutropenia, puede haber infecciones intercurrentes de tipo oportunista que originan fiebre. En la gran mayoría de las aplasias medulares adquiridas en tipo idiopático no existe adenopatías y tampoco hay hepatosplenomegalia. ¿Sí? Entonces, en el examen físico que encontramos, palidez, petequias, equimosis, ausencia de adenopatías y ausencia de visceromegalias. Si tenemos un paciente con pasitopenia y adenopatías y visceromegalias, eso no es aplasia medular, probablemente es una insuficiencia medular por infiltración leucémica. Entonces, si encontramos un paciente con pancitopenia, con hemorragia, con fiebre, con petequias, con síndrome anémico, sin adenopatías, sin visceromegalias, siempre sospechar la posibilidad de una aplasia medular. Miren, es lo que observamos, ¿no? Petequias, equimos en los miembros inferiores, gingivorragia en la mucosa oral. Como les había dicho, ¿cuáles son las causas? Generalmente son causas idiopáticas autoinmunes, pero un 20 a 30% pueden ser secundarias a radiación o alteraciones o afecciones virales, ¿sí? Que afectan en forma monoclonal a los precursores hematopoyéticos. ¿Qué vamos a observar en el laboratorio? En la sangre periférica, obviamente, citopenias. En el hemograma vamos a ver pancitopenia. Y el diagnóstico definitivo se hace por un aspirado y una biopsia de médula ósea, donde se observa una celularidad inferior al 25%. ¿Qué vamos a ver? Vamos a ver el recuento de glóbulos blancos y en especial de neutrófilos. Ya les había dicho que la severidad y el pronóstico de la aplasia medular va a depender del número total de neutrófilos totales. Por lo tanto, tenemos que hacer ese cálculo de neutrófilos totales. Si tenemos un paciente con aplasia medular severa, ¿sí? Con un pronóstico muy reservado, muy malo, es aquel paciente que presenta menos de 500 neutrófilos totales por microlitro, menos de 20.000 plaquetas, menos de 0,4% de reticulocitos y en la aplasia medular muy severa, menos de 200 neutrófilos totales. Imagínense, tener menos de 500, menos de 200 neutrófilos totales implica una, eh, la presencia potencial de infecciones oportunistas. ¿Sí? Muy bien. ¿Cómo hacemos el diagnóstico? Con una biopsia y una aspiromedular. En la biopsia vamos a ver todo esto, vamos a ver que existe menos del 25% de tejido hematopoético. Es la médula ósea totalmente reemplazada por tejido adiposo. Es la médula ósea normal, donde un 50% es tejido hematopoético y otro 50% tejido adiposo. Pero en la plasia medular, vamos a ver, chicos, más allá del 70-80% de infiltración por tejido adiposo. Muy bien. ¿Con qué hacemos el diagnóstico diferencial de aplasia medular? El diagnóstico diferencial se debe realizar con toda esta serie de situaciones, con leucemias, con mielodisplasias, con mielofibrosis, ojo, con una entidad que también puede estar asociada a aplasia medular que se llama hemoglobinuria paroxística nocturna. No confundan la hemoglobinuria paroxística nocturna con la hemoglobinuria paroxística a frigore, que es una anemia hemolítica por anticuerpos de doble fase térmica. Ojo, no se olviden, son dos entidades totalmente diferentes. Podemos también hacer diagnóstico inicial con algunas anemias carenciales, por ejemplo, con deficiencia de vitamina B12 y ácido fólico, donde también hay pancitopenia, ¿no? Esa se llama anemia megaloblástica, por enfermedades de depósito, que son de depósito de esfingolípidos, por ejemplo, con tumores sólidos metastásicos. Por eso, siempre que estemos frente a un paciente que tiene pancitopenia, tenemos que realizar un aspirado y una biopsia de médula ósea. Hay algunas situaciones donde hay también médulas óseas hipocelulares, sobre todo las aplasias asociadas a virus, a parvovirus B19, síndromes mielodisplásicos hipoplásicos, la aplasia medular idiopática adquirida con la aplasia medular congénita. Hay que hacer ese diagnóstico diferencial. ¿Cuáles son los criterios? No está en la diapositiva, pero ¿cuáles son los criterios para poder sospechar el diagnóstico de una aplasia medular? Primero, ¿sí? Neutrófilos totales menos de 500 por mililitro. Segundo,
recuento plaquetario menos de 20.000 por mililitro. Tercero, recuentos reticulocitos corregidos menos de 0,4%. Y finalmente, realizar un aspirado medular y una biopsia de médula ósea, menos del 25% de tejido hematopoyético frente al tejido adiposo. Con 3 de los 4 criterios, hacemos el diagnóstico de aplasia de médula ósea. No se olviden los criterios diagnósticos. Obviamente, el paciente que viene con síndrome anémico, viene con hemorragias, viene muchas veces con fiebre. Le hacemos un hemograma y en el hemograma vamos a encontrar, uno, menos de 20.000 plaquetas, menos de 500 neutrones totales, y realizamos recuentos reticulocitos menos de 0,4% de reticulocitos. Realizando un espiromedular, encontramos o nos reportan menos del 25% de celularidad. El diagnóstico diferencial se realiza mediante estos algoritmos. Estas dos diapositivas son muy fundamentales porque ustedes como médicos generales deben establecer el diagnóstico diferencial cuando tienen un paciente que tiene pancitopenia. Cuando hay pancitopenia, que hemos dicho, lo primero que tenemos que hacer es un aspirado medular. Entonces, frente a pancitopenia, deriven al hematólogo, porque pancitopenia significa que hay un síndrome de insuficiencia medular. Cuando se realiza un aspirado medular y la médula ósea es hipocelular o acelular, tenemos estas tres posibilidades. La primera, sustitución por tejido adiposo y menos del 25% de tejido hematopoyético. Por lo tanto, tenemos el diagnóstico de aplasia medular. Y la aplasia medular adquirida puede ser primaria o idiopática autoinmune, o puede ser secundaria, ya les había mencionado, medicamentos, tóxicos como químicos, inmunológicos como el HIV, o ¿cómo se llama? El lupus eritematoso, infecciones como el HIV, parvovirus B19, hepatitis B, hepatitis C. Muchas veces tenemos una médula ósea hipocelular, pero característicamente tenemos una mutación PIGA que se llama, y que origina una alteración clonal en la célula madre comprometida, ¿sí? En la célula madre totipotencial, que va a originar